Buenos días con todos. En esta ocasión vamos a iniciar el video tutorial correspondiente al curso avanzado del analizador cuántico, el cual consta de 5 módulos. El primer módulo es de acupuntura, el segundo de terapia neural, tercero biomagnetismo, cuarto transmutaciones bioenergéticas y el quinto tratamos sobre distintas formas de manejo del analizador cuántico. Empecemos con la primera, que es acupuntura. Lo primero que tenemos que hacer para configurar la máquina es dirigirnos a la parte de configuración. En la parte de configuración vamos a lo que se denomina configuración del reporte. En configuración del reporte nosotros seleccionamos los ítems cardiovascular, gastrointestinal, intestino grueso, función hepática, vesícula biliar, páncreas, función renal, función pulmonar, oligoelementos, vitaminas y la función de condición física básica. Esto lo realizamos tanto para hombres como para mujeres. Y lo mismo en niños, no se realiza este tipo de reporte porque los niños no se les puede realizar acupuntura, en ellos es preferible realizar masajes o fitoterapia. Entonces le dejamos estos elementos normales. Ya, ponemos guardar y hemos guardado. A continuación, vamos a la parte de parámetros, ajuste de sensibilidad. En ajuste de sensibilidad normalmente nos llega en la parte media. Nosotros modificamos a la parte alta. ¿Ya? Entonces esta es la configuración para acupuntura. Ponemos guardar y está guardado exitosamente. Ya, está excelente el guardado. Perfecto. Y vamos a la parte de salir. Ahora vamos a proceder a analizar. Realizamos el análisis normalmente como siempre lo hemos hecho, no hay ningún problema. Lo que sí hay que tener en cuenta es el uso horario donde se realiza el análisis para ver qué órgano está activo, y lo normal es de que nos salga verde, pero si el órgano tiene alguna desfase nos puede salir de color azul, amarillo o rojo. En este caso vamos a ver un caso de unos pacientes que nosotros ya tenemos. Nosotros tenemos aquí algunos pacientes. Vamos a hablar de esta paciente que nos llegó y vamos a obtener el análisis. Entonces nosotros vamos a obtener los resultados. Ya. Entonces aquí ya está configurado, ¿no? Tenemos cardiovascular, función gastrointestinal, función hepática, función de vesícula, pancreática, renal, pulmonar, oligoelementos, vitaminas y condición física básica. Lo que tenemos que hacer en estos casos es irnos directamente y analizar ítem por ítem. Primero vamos a la parte cardiovascular. En la parte cardiovascular vamos a buscar los puntos que están localizados tanto a la derecha como a la izquierda. En esta parte de aquí donde estoy señalando se considera origen yang, y en esta parte de aquí se considera origen yin. Entonces nosotros nos encargamos de buscar perturbaciones que sean de color eh, amarillo o rojo, y si es del órgano que se está realizando en ese rato según el uso horario. Por ejemplo, si es de las 11 de la mañana el análisis, de ese rato está trabajando el vaso páncreas, tenemos que enfocarnos en el vaso páncreas, tanto en la función pancreática como en los meridianos o canales de acupuntura, porque ahí se le considera al verde ya como al color azul como patológico. Ese va a ser el meridiano que va a regir. Entonces aquí encontramos que tenemos un problema de elasticidad vascular y tenemos un problema de origen yin, ¿no? Entonces sabemos que hay problemas de elasticidad vascular y es de origen yin. Aquí sí nos importan los valores. ¿Por qué? Porque este valor nos va a decir qué tan lesionado está.
Entonces es un valor que sale de la normativa, que es inferior, por eso se denomina yin, se le considera como déficit, es frío, es crónico, tiene riesgo de tener hipotensión arterial en este paciente, ¿no? Entonces nosotros hemos identificado un caso. Luego vamos a la parte gastrointestinal. En la parte gastrointestinal igualmente buscamos los ítems que nos puedan tener problemas. En este caso tenemos el coeficiente de la función de la peristalsis y tenemos un dato que tenemos de características yin. Función hepática está normal, intestino grueso igualmente tenemos una alteración de origen yin que corresponde a índice bacteriano, es crónico, es déficit, es frío y tenemos un problema con las bacterias en este paciente, hay disbiosis bacteriana, significa que hay problemas a nivel del intestino grueso. Vesícula biliar, aquí tenemos una perturbación. Esto sí es una perturbación importante porque la paciente viene con cefaleas, dolores erráticos y es característico del síndrome Jan de vesícula. Entonces aquí tenemos una perturbación que está en el síndrome de vesícula que corresponde al ciclo de Madera. Y el páncreas tenemos bien, los riñones estamos bien. Aquí tenemos dos perturbaciones que corresponden a una perturbación mixta. Por un lado tenemos el yang afectado y por otro lado tenemos el yin. Cuando tenemos esta condición doble, significa que los dos están en déficit energético. Entonces este es un estado un poco grave de la salud y nosotros tenemos que a nivel de pulmón no tiene suficiente energía, hay consumo de energía a nivel pulmonar, hay que hacer un tratamiento a nivel del meridiano del pulmón, al nivel de las metámeras del pulmón y con alimentos que nutran al pulmón y la fitoterapia. Oligoelementos, esto es importante porque muchos oligoelementos en nuestro organismo pueden ingresar por vía oral, ¿no? Y entonces aquí nosotros lo señalamos siempre como déficit y más déficit. Cuando toca hablar de oligoelementos, nosotros utilizamos siempre la homeopatía. ¿Por qué razón? Porque los oligoelementos homeopatizados pueden ingresar al interior del organismo y van a la vibración energética que es sutil. O sea, esto entre más sutil es mejor para tratar las enfermedades. Por esa razón se tiene que dar oligoelementos en forma de homeopáticos. En este caso tocaría darle silicio, que es un componente del elemento pulmón tierra. El silicio tiene que darse de forma homeopática. Y si es que damos de forma oral, tenemos que darle potasio porque el potasio se transforma en silicio. Esto ya lo hablaremos con las transmutaciones bioenergéticas y de los suplementos, que es del módulo 5 del analizador cuántico avanzado. Ya. Con respecto a las vitaminas, tenemos que tener en cuenta que nuestro organismo carece de vitaminas. Aquí no utilizamos vitaminas homeopáticas, sino utilizamos las dosis estándar que nos recomienda la FDA. Y la única, bueno, actualmente nosotros podemos dar megadosis de vitaminas, no hay ningún problema, pero hay que tener mucho cuidado con la vitamina A, no se puede dar en megadosis porque es hepatotóxica. Lo mismo con la vitamina E, produce éstasis de hígado cuando se da en dosis altas. Entonces aquí tenemos que tener bastante cuidado. En este caso tenemos déficit de vitamina E. Se debe de administrar una sola cápsula de 100 miligramos vía oral en la noche por unos 30 días. Y hay unas pequeñas depresiones de vitamina C. Son pequeñas, ¿no? Pero no son significantes. Tenemos un déficit de vitamina E que deben de administrarse al paciente. El literal más importante y que tiene que estar presente en todos los elementos humanos es el pH, la condición de pH. Y finalmente los meridianos y canales de acupuntura. En los meridianos de canales de acupuntura se tiene que tener en cuenta que muchos de estos meridianos están relacionados con el movimiento circadiano de la energía.
Esto significa que nosotros tenemos meridianos que se activan dependiendo del uso horario. Y aquí vamos a anotar la hora en que se realiza el análisis y el órgano que está afectado. En este caso nosotros vemos que se realizó a las 3 de la tarde con 45 minutos y a las 3 de la tarde con 45 minutos aquí les he preparado yo una guía para que ustedes puedan referirse durante toda la exposición. Entonces en la guía que yo les puse, yo ya les dejé el ciclo horario energético, ¿no? Entonces aquí tenemos que se hizo a las 3 de la tarde con 5 minutos, corresponde a vejiga. Ya, entonces aquí tenemos activado el de vejiga. Nosotros vamos a buscar el de vejiga, que lo tenemos en esta parte. Y está alterado, ¿no? Porque ese es el sitio de mayor alteración. Y está alterado con déficit de yin. Entonces el órgano que es de la vejiga está alterado y el acoplado. Esto es importante para las personas que hacen acupuntura porque hay que estudiar siempre con tres cosas: el órgano que está afectado en ahora, el órgano que está lesionado con su acoplado, es decir, el meridiano que le sigue a la circulación. Eso se refiere al acoplado. Y el otro que es el sanfun, que es la víscera o órgano que se relaciona. En este caso la vejiga es de origen yang. El órgano acoplado es del riñón. El órgano acoplado es aquí vamos a tener el órgano acoplado. Aquí también les dejé para los acoplados. Ya, entonces nosotros tenemos el segundo acoplamiento. Es del intestino delgado. Aquí tenemos el acoplamiento, ¿no? Intestino delgado. Entonces es importante esto para los meridianos y canales de acupuntura, conocer el acoplado y el órgano sanfun. Entonces nos vamos al intestino delgado. Aquí tenemos el intestino delgado. Hígado, circulación. Aquí está, de la mano del intestino delgado. El intestino delgado está bien en este caso. Entonces lo que tenemos del bloqueo energético es al nivel de la vejiga. Si hubiera estado aquí de color azul el acoplado de la vejiga, entonces habría un problema que ya involucraría a dos órganos, la vejiga y el intestino delgado. Pero como solo tenemos de la vejiga, nosotros tenemos un problema también del meridiano de la vejiga. Entonces, una vez que nosotros hemos identificado al meridiano según el horario, en segundo lugar, hemos identificado el órgano que tiene la perturbación. En este caso, nosotros sabemos que la vesícula biliar, junto con la función pulmonar, está lesionados. Entonces, lo que se procede a hacer el diagnóstico del síndrome. Entonces, para hacer el diagnóstico del síndrome, igualmente yo les dejé esta tabla, que es muy importante, este dibujo, que es muy importante de cómo diagnosticar el síndrome. Entonces, nosotros nos enfocamos en este punto de aquí, en el de la madera, porque teníamos rojo, señalamos el de la madera, luego señalamos el que tenía una lesión que era metal, y finalmente el órgano que estaba lesionado, que era el riñón, y el acoplado que está relacionado con el intestino delgado. En este caso el intestino delgado corresponde al fuego y al corazón. Entonces el tratamiento sería de ir directamente al síndrome que tiene la paciente. Como tenemos un problema de rojo, que es significativo, que es de origen yang. Tenemos un problema de pulmón que está disminuido
y un problema de riñón que también se encuentra disminuido. Entonces tenemos primero que empezar a dispersar el exceso de energía, porque tenemos un exceso de energía en madera. Hay mucha energía yang en madera que está alterando al corazón. Esta energía de corazón está alterando al sistema vaso-tierra, y el sistema vaso-tierra se altera al sistema pulmonar, y el sistema pulmonar empieza a haber un principio de entropía, o sea, un principio de desorganización. Más energía que destruye los sistemas, más agua que nos llega y se empieza a evaporar, y mayor producción de energía a nivel del hígado. Entonces, inicialmente volvamos al ciclo de madera, que tiene que disminuirse. Esto es fundamental, que toca disipar el ciclo de madera. Toca tratar de tonificar el ciclo de metal y pulmón para que tenga energía suficiente para nutrir a la madera y el hígado. Y el riñón tiene que haber suficiente metal para que produzca energía, porque aquí ya no hay energía. Aquí existe un problema de destrucción. Entonces toca generar que se produzca energía. Entonces, en el síndrome que nosotros le daríamos a la señora es un síndrome mixto. Un síndrome mixto que es déficit de yin, sería, en este caso se denomina vacío cuando existen los dos déficits de yin y de yang. Sería un vacío de ki, del pulmón, un inicio leve porque nosotros encontramos solamente una lesión a nivel de vesícula, y esto es importante porque el riñón es un órgano importante. Entonces aquí tenemos una lesión pequeña de vejiga, que deberíamos de tonificarle porque teníamos el problema de la vejiga, y tenemos que dispersar la madera. Nosotros tenemos un síndrome mixto de yang de hígado con déficit de ki de pulmón. Y digo déficit de ki de pulmón porque como ya tenemos el déficit de yin y de yang, sabemos que aquí se transforma en yin y en yang, entonces ya hablamos de un síndrome de déficit de pulmón. Entonces el tratamiento inicial en esta paciente es dispersar el calor que hay en hígado y tonificar los meridianos del pulmón. Puede ser a base de fitoterapia, puede ser a base de medicamentos homeopáticos, o puede ser también a base de acupuntura. Con respecto a la acupuntura, es una ciencia que dura aproximadamente un posgrado de 3 a 5 años. Aquí en el Ecuador dan este posgrado en 3 años, e incluso hasta las maestrías toca estudiar 2 años más porque es bastante riguroso. Entonces aquí en este curso no lo vamos a dar la acupuntura porque sí hay que darlo bien, no podemos dar pequeños pedazos, pero sí les adelanto que necesitamos realizar un tratamiento con fitoterapia, plantas que tonifiquen, que dispersen la energía del hígado. Este síndrome es común. Generalmente las personas tienen iras, enojos, dolores de cabeza, ojos rojos, náuseas, vómitos. Las plantas que dispersan el hígado son el yantén, la manzanilla, el taraxaco. En nuestro medio existe una planta que se llama el canayuyo, es muy buena para dispersar estos elementos. Para tonificar el pulmón, necesitamos vegetales que sean de color blanco, por ejemplo rábanos, cebollas, ajos. Cumplen la función de tonificar al pulmón porque es blanco. Y de oligoelementos lo que nos tocaría administrar sería, como nos dijo el analizador cuántico, esto sí es muy bueno para los metales, silicio homeopático y vitamina E oral. ¿Ya? Con respecto a los datos, esto es importante, ¿no? Aquí sí nos importa bastante los datos. Inicialmente no nos importaba bastante los datos, pero aquí sí tenemos que leerlos, ¿no? Entonces a nivel de corazón tenemos déficit, esto se soluciona yendo directamente al problema. No es necesario tocar los puntos de cardíaco, cerebrovascular, porque nuevamente vamos, el problema estaba aquí. Si nosotros solucionamos este problema, se va a mejorar lo que es el sistema del fuego y del corazón. Entonces no es necesario tocarle al sistema de fuego y corazón.
todavía, porque no tenemos puntos rojos. Había una pequeña perturbación amarilla, pero esto se puede solucionar con la dieta, no es necesario. Vamos de nuevo con el sistema cuántico bioeléctrico. En la fusión gastrointestinal nuevamente tenemos 55. Eso significa que está baja el sistema tierra, pero igualmente que si nosotros rogamos arreglar el sistema madera, va energía suficiente al corazón y el corazón ya no le destruye a la energía tierra por el exceso de energía, porque ya se normaliza. Entonces este sería el punto de ataque directamente. Volvamos a la diapositiva. Ya, entonces vamos a seguir buscando, ¿no? Ya, entonces vamos al informe resumido. Ya hablamos de la función cardiovascular que no hay que tocar, la función gastrointestinal tampoco, la función hepática. Sí, pues bueno, con el hígado graso está relacionado con la vesícula y en este caso el hígado graso también es un problema de madera, ¿no? Entonces sí hay que tratarle. Las plantas que yo les dije le tonifican también al hígado y esto es fundamental para la medicina cuántica. El hígado es el órgano energético por excelencia. Ninguna enfermedad se puede curar si es que no arreglamos al hígado. El hígado funciona con vitamina C, con coenzima Q10 y silemarina y con puntos de acupuntura que ya lo hablaremos más detenidamente porque el hígado sí es fundamental para el tratamiento de todo tipo de enfermedades. Bueno, entonces vamos a continuar con los datos, seguir explicando este caso que es bastante interesante. Ahora vamos a hablar de la función del intestino grueso. La función del intestino grueso, tenemos coeficiente intestinal bacteriano. Esto está relacionado con el pulmón. Si nos vamos de nuevo a la diapositiva, sabemos que aquí está el pulmón, ¿no? Pulmón, intestino grueso. Entonces está alterado, ¿no? Por esa razón es de que tenía alteración doble, ¿no? Está lesionado el pulmón y el intestino grueso. Y lo que pasa en el intestino grueso se refleja en el pulmón, entonces el pulmón está afectado. Por eso hay la lesión doble, ¿no? Falta de oxígeno y capacidad vital, hay fatiga, debilidad, presencia de flemas. Hay que tonificar el pulmón con las plantas que yo les dije. Silicio para administrarle de forma homeopática, vitamina E. Y con todo esto lo volveremos a ver de un tiempo para ver si ya se arregló el pH, porque el pH es importante. Bueno, muchas gracias, espero haberles ayudado. Cualquier duda que tengan me dejan en los comentarios. Ha sido un gusto, hasta pronto.